Nuevamente el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. Siempre un saludo a todos nuestros hermanos en la fe, a los amigos que también dignamente están ilustrándose con estos estudios de la palabra de nuestro Dios. Un saludo especial también a los hermanos y amigos que sintonizan nuestro sitio web, que lo transmitimos, por supuesto, en vivo. Y también queremos suplicarles un favor. Hemos y estamos recibiendo muchas notas de adhesión a estas lecciones que se presentan a través de la Iglesia de Cristo en El Salvador. Queremos pedirles que cuando nos escriban nos digan de qué país nos están escribiendo, qué país y ciudad, por supuesto, porque evidentemente nosotros nos agrada mucho saber el lugar a donde ustedes están ubicados. Y esto por la maravilla que tenemos de este medio de comunicación, que al menos hace unos 20 o 25 años no era nada fácil el transmitir en vivo, el comunicarse en una forma tan rápida. Bendito Dios que Él ha hecho que el hombre pueda tener estas invenciones y que de esta manera podamos alcanzar a muchas personas. Dios bendiga a todos ustedes que nos escuchan, y les animo pues a que no dejen de hacerlo. Bueno, vamos a continuar estudiando esta lección que concierne a el reinado de los cristianos con Cristo, que la estamos estudiando en el capítulo 20 de Apocalipsis, en los versos 1 hasta el 6. Ahora vamos a ver la certeza de que se reina. ¿Por qué digo esto? La certeza de que se reina. Porque, como ya lo hemos estado estudiando en lecciones anteriores, no deja de haber esa duda si estamos reinando o no estamos reinando. Ya lo hemos visto vastamente, pero en esta lección todavía lo vamos a sellar aún más. Es decir que una pregunta candente que se planteaban los cristianos primitivos era: ¿qué ocurría con los que habían sido fieles hasta la muerte? Y otra pregunta: ¿habían muerto y habían sido olvidados, o había olvidado la pena su sacrificio? ¿Ve? Es decir, que si realmente había valido la pena su sacrificio. Entonces, de aquí la respuesta que nos da el apóstol Juan a través de esta revelación que le dio el Espíritu Santo. No olvidemos, el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos y allí fue utilizado por Dios a través del Espíritu Santo. Y miren lo que dice en el verso 4 del capítulo 20. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que no hay ninguna promesa en este versículo, ni en los que le siguen inmediatamente después, que no se aplique a todos los cristianos fieles. Usted tiene que entender que esto no fue dado solamente para estos cristianos sufrientes en el primer siglo. Fue hermoso, indiscutiblemente e indudablemente,
que fue dado a ellos, porque ya nos quisiéramos ver nosotros en ese sufrimiento. Pero fíjense que esta promesa, a pesar de que ellos la merecían, esta promesa también alcanza a cada uno de nosotros que hemos obedecido el Evangelio de Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 3, si usted recuerda, por ejemplo, Jesús hizo promesa a todo el que venciere, a todo el que venciere, diciendo: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Verso 21 del capítulo 3 de Apocalipsis. También en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, volvió a usar básicamente la misma terminología. Y esta terminología que tenemos precisamente aquí en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 6, porque los dos hablan al respecto. Dice: y todos los salvos, por la sangre de Cristo, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y luego también hay que ver en el versículo 1 del capítulo, el versículo 6 del capítulo 1. Miren lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 6, algo muy interesante. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nosotros podemos ver que cuando estudiamos el capítulo 5, versículo 10, y quiero que lo recordemos, porque es importante recordar, hermanos y amigos. Es importante recordar porque de más está decirles, no es cosa del otro mundo el estudio del libro de Apocalipsis, pero también es algo que tiene muchas figuras simbólicas y es necesario que estemos recordándolo. Dice en el versículo 10 de Apocalipsis 5: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, noten, más claro no puede ser, sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Entonces, un cristiano que no cree que no está reinando sobre la tierra, realmente está en una situación bien errada, bien errónea. Yo quisiera que no hubiera este concepto en ningún cristiano que ha obedecido la voluntad de nuestro Señor. Por supuesto que este reinado depende también de nuestra fidelidad ante nuestro Señor. Entonces, cuando estudiamos capítulo 5, verso 10, hicimos hincapié en que los cristianos reinan de diferentes maneras. Y voy a mencionar al menos 4 maneras de cómo es que los cristianos estamos reinando. Fíjense bien, ustedes que me escuchan aquí presentes, los hermanos que nos escuchan en la distancia, estamos reinando. Que no les quede ninguna duda. ¿Ven? Ahora, el gran problema de hacer estas declaraciones es que la figura que nos viene a nosotros del reinado es que es un reinado donde hay un trono, donde hay un poderío,
donde hay un lujo, donde hay a las personas a las cuales se les ordena, se les manda. Ese es el gran problema. Pero tenemos que entender que nuestro reinado es totalmente de tipo espiritual. Nuestro poderío o nuestro reinado es totalmente de tipo espiritual. En primer lugar, voy a mencionar la primera forma, cómo estamos reinando. Ellos son el reino de Cristo. Ya lo hemos visto y lo vuelvo a recalcar en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 6. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, más claro esto, y sinceramente les digo, el querer yo dar más explicaciones sobre esta situación, hombre, para mí me resulta un tanto absurdo cuando aquí nos está diciendo y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Ven? Es clarísima esa situación. Ahora, ellos son el reino de Cristo, los cristianos, que es la iglesia. Vámonos ahora a Mateo en el capítulo 16. Mateo capítulo 16, en los versos 18 y 19. Miren lo que dice acá. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Hablando el Señor en el momento en que todavía Él estaba aquí en la tierra y andaba enseñándole a sus discípulos, y que sus discípulos todavía no habían sido dotados del bautismo del Espíritu Santo. Les estaba enseñando, les estaba instruyendo, los estaba educando, pues. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nada más me salgo un poco del tema. Aquí no está hablando en ningún momento que le estaba diciendo que iba a ser el primer papa aquí en la tierra. Esto es una doctrina puramente humana. Aquí está hablando pues de que la iglesia es su reino, y que esa iglesia pues iba a prevalecer. Bueno, esa es la parte primera. Veamos la número 2. Debido a que Dios es su Padre, vamos a 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 13. Versículo 3, perdón. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, los cristianos formamos parte de la familia real. Los cristianos formamos parte de la familia real. Razón número 3. Debido a que Cristo reina actualmente, y ahora vámonos al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a leer los versos 33 hasta el 36. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice:
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Luego pasémonos a 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 25. Dice acá, porque preciso, noten, miren el lenguaje que claro es, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Era imprescindible, era necesario, pues preciso. Cuando yo le digo a usted, a uno de ustedes aquí presente, mire hermano, es preciso que en este momento usted vaya a ayudarle a un señor ciego que va atravesando la calle y que él pase con seguridad. Yo no le estoy diciendo que vaya dentro de una hora, que vaya en la tarde, que vaya mañana. Le estoy diciendo que lo haga en ese instante. ¿Ve? El lenguaje es bello, el lenguaje es claro. Y aquí está diciendo, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, digo en tercer lugar, pues, que debido a que Cristo reina actualmente y a que los cristianos están en Cristo, dice aquí mismo en 2 Corintios, vámonos a 2 Corintios, en el capítulo 5 y el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, usted puede entender que está hablando de una naturaleza totalmente espiritual. Todas las cosas son hechas nuevas, lo viejo quedó atrás. ¿Lo viejo de qué? Del pecado. ¿Ve? No lo viejo de sus pertenencias, de su ropa, de cualquier otra cosa, sino está hablando de una situación puramente espiritual. Y en cuarto, entonces aquí vemos claramente pues que ellos participan de su reino. En cuarto lugar, debido a que los cristianos han sido salvados, la muerte no reina sobre ellos, más bien han sido salvados. Es decir, la muerte no reina sobre ellos, más bien ellos han recibido el poder para reinar en vida por Jesucristo. Miren lo que nos expresa Romanos capítulo 5 y el versículo 17. Dice acá, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, nosotros podemos ver, mire más abajo podemos leer los versos 14 y 21. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y luego el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, nosotros pues tenemos que entender claramente estos cuatro aspectos son importantes, nos dejan demasiado claro. Entonces,
hicimos hincapié en que desde la perspectiva de los cristianos de la época del apóstol Juan, la idea de reinar sobre la tierra significaba principalmente que obtendrían la victoria. ¿Ve? Y la obtuvieron, hermanos. Obtuvieron esa victoria. Apoyados en el poder de Cristo, los cristianos continuaban teniendo control de su vida y de su destino, reinando sobre todos los obstáculos que la vida les pusiera en su camino. Y vuelvo a repetir, los obstáculos que ellos tuvieron no son ni la sombra de los obstáculos que, gracias a Dios, nosotros hemos tenido aquí en esta tierra desde el momento que obedecimos al Señor. Fueron obstáculos duros, hermanos. Los asesinaban en forma cruel, pero muchos de ellos no los asesinaban de una sola vez, sino que además de ello eran puestos en los calabozos, eran torturados, eran puestos a días de tal vez de pan y agua, tal vez de pan y agua. Entonces tenemos que entender pues esta situación. Todo lo anterior da lugar a una pregunta lógica. Si la promesa de reinar con Jesús fue hecha a los cristianos en general, ¿cuál era el propósito de repetirla en relación con los que habían sido martirizados? ¿Cuál era el propósito de repetirla con los que habían sido martirizados? Bueno, la respuesta es que los primeros cristianos necesitaban saber que la promesa no se anulaba por la muerte. Es como cuando se sufren los terremotos. Hablando del pueblo en general, de los pueblos que sufren, ellos necesitan un consuelo inmediato, y entre más luego llegue mejor. Entonces, la respuesta es que los primeros cristianos necesitaban pues saber que la promesa no es anulada por la muerte, sino que se cumplía. Se cumplía. Entonces, permítame señalar, pues, una vez más, que las imágenes de un reinado de 1000 años recalcaban lo completo. Hay que entender esto, hermanos. Hay que entender esto, recalcaban lo completo. Ya en una de las clases anteriores he dicho, ¿por qué en Apocalipsis los números apocalípticos todos fueron tomados simbólicamente? Y cuando se llega al número 1000 lo literalizan. 1000 años y 1000 años y 1000 años ya pasaron desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Lo que dicen los 1000 años recalcan lo completo del reinado de los mártires. ¿Ve? Es una figura que está bien clara en las Escrituras. Es decir, hace ver pues la contundencia de la victoria de ellos. Eso es lo que nos presenta, la contundencia de la victoria de ellos. Una expresión del reinado de los mártires es que recibieron facultad de juzgar. Recibieron, y yo explico esto, lo que está presentando aquí este verso 4. Es decir que una frase parecida de Daniel capítulo 7, versículo 22. Vamos a Daniel para tener en mente esto, capítulo 7, verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Ve?
Cuando llegó el día, los santos recibieron el reino. Dice, entonces, una frase parecida de Daniel 7:22 significaba: el veredicto los favoreció. ¿Por qué digo que el veredicto los favoreció? Bueno, en otras palabras, se hizo justicia a los santos. Se hizo justicia a los santos. Puede que este sea el significado en este versículo. Sin embargo, el contexto de Apocalipsis capítulo 20 favorece la idea de victoria sobre sus enemigos. Favorece, hermanos, la idea de victoria sobre sus enemigos. En la tierra, sus enemigos los juzgaron a ellos y los condenaron a muerte. ¿Ve? Los condenaron a muerte. Ahora, los papeles se invertían. ¿Ve? ¿Por qué se invertían los papeles? Y eran ellos los que hacían juicio. ¿Ve? Eran ellos los que hacían juicio. ¿Ve? Es como nosotros, hermanos, nosotros cuando a través de nuestra vida cristiana la llevamos correctamente y estamos cumpliendo con la sagrada voluntad de nuestro Señor. De esa forma nosotros estamos juzgando al mundo, ¿ve? A través de nuestro buen testimonio, ¿ve? ¿Por qué? Porque el cristiano se porta de acuerdo a la sagrada voluntad del Señor. El cristiano es diferente, su conducta es diferente a la persona que no le teme a Dios. Entonces podemos nosotros ver, pues, que la idea de cristianos que juzgan a los malos no era nueva. La idea de cristianos que juzgan a los malos no era nueva. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos iban a sentarse en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y lo dice en Lucas capítulo 22, versículo 30. Ahora bien, esta fue una promesa que se hizo a los apóstoles. Tal vez se relaciona con el hecho de que ellos iban a juzgar por medio de sus enseñanzas y por medio de sus escritos. El apóstol Pablo escribió que los santos han de juzgar al mundo y añadió que incluso juzgarán a los ángeles. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 al 3. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Bueno, doy dos aclaraciones. Cuando dice juzgarán a los ángeles, en el verso que aquí acabamos de leer, puede que estos sean los ángeles a lo mejor que pecaron, de los cuales se habla en 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 4, y es mejor que lo leamos para que se entienda que no es invención de su servidor. 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 4. Porque si Dios perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, si Dios no perdonó, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Entonces, también
vemos otra aclaración, que es posible que con este pasaje desea pues recalcar que en la medida que participamos del reinado de Cristo, en esa medida participamos de su juicio. Y esa es la realidad. No que lo hagamos personalmente, sino que es por medio de Él. Por supuesto que el juicio está en las manos de Dios. Quiero aclarar lo siguiente, que los anteriores, evidentemente que no son pasajes fáciles de entender, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden en que los versículos no se refieren a que los cristianos decidirán personalmente el destino final de los demás. Esta, hermanos, es prerrogativa de Dios. Entiéndase lo que estoy diciendo, que nosotros juzgamos a través de nuestra conducta, a través de nuestro cumplimiento de la palabra de Dios. Pero no estoy hablando de que tenemos un juicio como veredicto final sobre las personas. Eso solamente le pertenece a Dios. Es algo que es muy, muy de Dios. En la escena de juicio que sigue solo hay un juez. Miren lo que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba singular, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que determina el destino de todos los hombres por un juez, y que ese juez es Dios, nadie más que Él. Por otro lado, hay varios sentidos en los que como cristianos sí juzgamos al mundo. ¿Ven? Porque hay que entender claramente esta situación. ¿Por qué decimos que los cristianos sí juzgamos al mundo? Bueno, predicamos la palabra. Predicamos la palabra, la norma de juicio de nuestro Señor. Miren lo que dice en Juan capítulo 12 y el versículo 48. Juan 12, 48. Dice: el que me rechaza y no recibe mi palabra. ¿Quién predica la palabra? Nosotros. Nosotros. Así nos la heredó nuestro Señor. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ¿quién transmite esa palabra que el Señor ha hablado? Nosotros. Así juzgamos al mundo. Ella le juzgará en el día postrero. Otra vez. Es muy claro. Entonces, predicamos la palabra, la norma de juicio del Señor que expone el pecado. También juzgamos por medio de nuestra vida, lo he dicho ya anteriormente. Demostramos que las personas pueden regir su vida por las normas de Dios. Las personas pueden regir su vida por las normas de Dios, no por las normas del mundo, no por las normas de una buena institución que hay con buenos propósitos en esta tierra. En esta tierra hay buenas instituciones que tienen buenos propósitos, pero nosotros no juzgamos al mundo por esas normas de esas buenas instituciones y que hacen buenas cosas. Es decir, demostramos que las personas pueden regir su vida por las normas de Dios. Demostración que condena a los que no hacen así. Demostración que condena a los que hacen así. Quiero pues terminar esta sección diciendo lo siguiente, pues.
que la facultad de juzgar, repito, la facultad de juzgar de Apocalipsis capítulo 20, sin embargo, parece tener como propósito simplemente reforzar la idea de que los que murieron en el Señor ahora reinaban. ¿Ven? Ahora están reinando. Hace 2000 años ellos fueron decapitados, ellos fueron torturados y fue duro. ¿Ven? Ahora están reinando. Ayer yo leo una nota de una hermana que mi esposa y yo conocimos en McAllen, y una nota muy bonita, donde falleció el hermano americano que le llevó el evangelio a ella, y escribe muy bonito ella, la descripción de cómo es que ella llegó a conocer el evangelio y lo obedeció. Y ella está muy sentida, y es correcto. Yo guardo un aprecio muy especial hacia el hermano Gary Wallace, que fue el que me bautizó. Debemos de guardar ese sentimiento, independiente si esté o no está fiel al Señor. ¿Ve? Entonces, pero tanto la hermana y yo se los corroboro, se los digo. Ese hermano ahora está en el mismo gozo que estos hermanos sufrientes del primer siglo. ¿Ve? Eso es lo importante que tenemos que entender, que los que murieron en el Señor ahora reinaban, habían triunfado, Satanás había sido derribado, mas ellos habían sido levantados. Miren qué hermoso. Qué hermoso es entender esto. Pero esto no lo vamos a entender, ni ninguna persona lo va a entender si no lo entiende a la luz de espiritualizar la enseñanza de nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras. Hay que entenderlo claramente así, de esta manera. Termino acá. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga su instrucción, Dios nos bendiga a todos nosotros que escuchamos con vehemencia estos estudios para que hagamos lo mejor y sobre todo hagamos su santa voluntad para un día gozarnos como lo están gozándose los cristianos de aquel tiempo y todos los cristianos fieles que han muerto desde que la iglesia fue establecida.